Ya hemos visto cómo está constituida la membrana, las principales funciones de transporte que tiene. Hemos visto que por fuera de la célula hay una red, ¿ya? De estructuras que soportan la célula. Y ahora nos toca empezar a hablar acerca de qué es lo que hay adentro de la célula, ¿ya? Eh, Vamos a enfocarnos más en la célula eucariota, que tiene más diferencias que las bacterianas. Y vamos a encontrar que dentro de la célula eucariota hay una serie de compartimentos, una serie de eh, divisiones que las conocemos como los organelos. Y además hay una estructura especial donde está el material genético y que se conoce como núcleo. Eh, en esencia podemos decir que a diferencia de lo que hay en una bacteria, que tiene solamente un compartimento y ahí está todo su material, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, sin divisiones, la célula eucariota podemos encontrar dos regiones en su interior, el citoplasma y el núcleo, ¿ya? Núcleo será la porción de doble membrana que contiene el material genético, el ADN, y todo lo de afuera, que está entre la membrana nuclear y la membrana externa, será el citoplasma. ¿Okay? Entonces, a su vez podemos decir de que el citoplasma es la parte que contiene organelos, que son estructuras membranosas, y el citosol. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de citoplasma, nos estamos refiriendo a la porción acuosa más los organelos, y cuando hablemos de citosol, nos referimos solamente a la porción acuosa, que sería el espacio que hay entre organelos. ¿Ya? Eh, en esta porción acuosa, en el citosol, vamos a encontrar de manera importante toda una red de proteínas que forman lo que se conoce como citoesqueleto. Pero además tenemos que indicar que, 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 que además del citoesqueleto, hay muchas células que son capaces de mantener lo que se conoce como inclusiones citoplasmáticas. ¿Ya? Las inclusiones citoplasmáticas son acumulaciones normalmente de tres tipos, que pueden ser de reserva, de desechos o algunas inclusiones especiales. Como su nombre indica, las de reserva van a ser esencialmente de reserva de nutrientes. Eh, por ejemplo, en animales hay inclusión de glicógeno, ¿ya? Que es una reserva de azúcares. En las plantas está el almidón, que son reservas también de azúcares, ¿ya? En los hongos también tienen una forma de molécula parecida. Si no es reserva de azúcares, puede ser reserva de lípidos, ¿ya? Y hay inclusiones lipídicas de diferentes tipos, ¿ya? Esas serían las de reserva. Los de los desechos son aglomeraciones de cosas que las células no pueden degradar y tampoco pueden eliminar correctamente. ¿Ya? Entonces son como basura que van dejando allí amontonada en algunas partes celulares. Y hay algunas otras reservas, o sea, algunas otras inclusiones que tienen funciones especiales. Por ejemplo, pigmentos. En el caso de los animales, el principal pigmento es la melanina. Hay dos formas de melanina, ¿ya? Eumelanina y feomelanina, que dan color café y rojo, ¿ya? Que da el color a la piel, al pelo, etc. Eh, en plantas hay un montón de pigmentos, ¿ya? Montones de pigmentos que, que los vamos a encontrar que le dan el color a flores y otras estructuras de las plantas, ¿ok? Eh, esos son inclusiones pigmentadas. Ahora, los pigmentos tienen diferentes funciones. Por ejemplo, los pigmentos de los animales tienen como función bloquear la luz ultravioleta, ¿ya? Que genera daños en el DNA. Los pigmentos vegetales tienen diferentes funciones. Algunas, por ejemplo, participan asociadas a la fotosíntesis para detoxificar el estrés oxidativo que genera la fotosíntesis. Otras como atrayentes de polinizadores y así. Hay diferentes funciones, por eso se llaman inclusiones especiales. ¿Ya?
Hay algunas inclusiones que forman cristales. Por ejemplo, la ferritina que tenemos en el hígado, que es una proteína que acumula fierro, ¿ya? Que es importante para la hemoglobina y la generación del transporte de oxígeno, ¿ya? O uratos en otros tipos de células, ¿ya? No todas las células hacen inclusiones, algunas lo hacen y otras no. Vamos a ver algunos ejemplos. Eh, aquí tienen algunas inclusiones normales en células animales, ¿ya? El glicógeno, que es acumulación en el hígado, por ejemplo, también en el músculo se puede formar glicógeno, reserva. Inclusiones lipídicas, adipocitos, ¿ya? Adipocitos. Inclusiones, estos son los melanocitos, la capa de la piel que produce melanina, que es la inclusión que da la tonalidad de la piel. Mientras más melanina, más oscura la piel, ¿ya? Algunas inclusiones no están en el citosol, sino que están adentro de organelos. Por ejemplo, diversos tipos de uratos en el peroxisoma, ¿ya? Son inclusiones. Hay una proteína que forma el tapetum lucidum en algunos animales. No sé si se han fijado que hay algunos animales a los que les brillan los ojos en la noche. Estos animales tienen en la parte posterior del ojo una capa de células que tienen una proteína que funciona literalmente como espejo. ¿Ok? Entonces, lo que hace esta es que si le llegan rayos de luz, los rebota. Bueno, el rayo de luz impacta, genera una señal hacia el nervio óptico, pero rebota varias veces, de modo de que funciona como si fuese un fotomultiplicador, ¿ya? Entonces, multiplica la señal que produce un fotón de luz. Y de esa forma, un solo fotón genera varias señales hacia el cerebro. Y de esa forma puede interpretar mejor el ambiente, ¿ya? Eh, como funciona como si fuese un espejo, cuando uno lo alumbra directo, parte de las células reflejan hacia adelante y por eso los ojos brillan, ¿ya? Esos animales obviamente tienen mejor capacidad de ver de noche. Esta foto de arriba es el ojo, este ensayo se descubrió en mapaches que tenían una mutación. El de la izquierda es una foto de un ojo normal de mapache y estas son las proteínas que forman el tapetum lucidum, este que brilla. Y aquí tenemos un ojo de un mapache que tiene una mutación y no produce esa proteína. Tampoco le brillan los ojos y tampoco no ve bien de noche, ¿ya? Como otros animales. Este es un ejemplo de una inclusión especial. En plantas hay un montón de inclusiones que tienen diferentes funciones. Hay inclusiones que forman aceites esenciales. Normalmente las plantas producen aceites con diferentes razones. Como mecanismo de defensa, como atrayentes olfatorios para polinizadores o seres que les dan algún tipo de ventaja, como reservas. El látex, por ejemplo, que también es un disuasor alimenticio, ¿ya? Como defensa para que no se coman los herbívoros, entre otras cosas, ¿ya? Las drusas, por ejemplo, son oxalato de calcio, que son cristales en diferentes tipos de tejidos vegetales. Todas esas son inclusiones, aglomeraciones de diferentes tipos de moléculas con roles diversos, ¿ok? Pero lo que existe en el citoesqueleto de eucariotas y que es más interesante de estudiar es en el citosol, perdón, de eucariotas es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red compleja de diferentes fibras proteicas que tienen roles diversos en la célula. Hay tres tipos de citoesqueleto. Los llamados microfilamentos, los llamados filamentos intermedios y los llamados microtúbulos. ¿Ok? Microfilamentos porque son más delgados, filamentos intermedios porque tienen un grosor intermedio y los microtúbulos porque son tubos más gruesos. Esas son las razones por las cuales se les puso esos nombres. ¿Ok? Cada uno está compuesto por proteínas diferentes y tiene roles diferentes. Y vamos a estudiarlos en esta parte de la clase. Empecemos con los microfilamentos. Los microfilamentos están formados esencialmente por actina.
¿ya? También en algunos casos vamos a encontrar otros filamentos, pero principalmente actina. Eh, Tienen un rol especial debajo de las membranas, ¿ok? Entonces, en las células son abundantes por todas partes, pero son más abundantes debajo de las membranas. Entonces, las funciones que van a cumplir tienen que ver bastante con lo que son las membranas. Los microfilamentos se forman de proteínas llamadas actina. ¿Ven? Que se van organizando así, de esta manera, formando una estructura filamentosa. La actina es una proteína que tiene una forma particular y tiene un lado que se conoce como el lado menos y otro lado que se conoce como el lado más, ¿ya? Y de esa manera las actinas van agregándose siempre en el mismo sentido, de modo de que el filamento que se forma tiene un lado más y un lado menos, ¿ok? Las actinas son varias proteínas, hay varios tipos de proteínas, unas más grandes, más pequeñas, hay varias en mamíferos, y por eso es que el filamento puede tomar un grosor de entre 5 y 9 nanómetros. Eh, Su estado en la célula es bastante variable porque como más o menos la mitad de actinas se encuentran libres y la mitad como filamento. Y hay un recambio constante, ¿ya? Un recambio constante. Es decir, hay actinas que están polimerizando y hay filamentos que están despolimerizando. Entonces ahí tenemos las dos formas de la actina. Monomérica, G es de globular y la F de fibrilar. ¿Ok? Para poder polimerizar se necesita gasto energético. ¿Ok? Entonces, el lado más es el lado por el cual normalmente el filamento crece. Y el lado menos, por ese lado, normalmente el filamento se acorta. ¿Ya? Hay un montón de proteínas que participan facilitando ese proceso, ¿ya? Haciendo de que se alarguen las fibras o las redes o cortándolas. ¿Ya? Hay, como pueden ver, una enorme cantidad de proteínas que estabilizan la actina o que la cortan. Y eso hace de que el filamento o crezca o decrezca. Y eso tiene que ver con sus funciones. La primera función de los microfilamentos, y esto es una función compartida con los otros tipos de citoesqueleto, es mecánica. Citoesqueleto se llama justamente porque funciona como si fuese un esqueleto interno. Le permite resistir tensiones mecánicas a la célula, ¿ya? Que no sea aplastada, que no se deforme, etcétera, hasta cierto límite, ¿ya? Pero le da una buena resistencia. Después tenemos morfogénesis y otras funciones más que vamos a ir viendo. Bueno, primera función entonces es la función eh, mecánica de la célula, ¿ya? Tanto los microfilamentos como los filamentos intermedios y microtúbulos, esos tres, se organizan para darle resistencia a la célula, ¿ya? Porque recuerden, dentro de la célula hay un montón de organelos, hay un montón de estructuras de membrana. Si la célula se aplasta un poco, se van a combinar organelos porque se van a tocar membranas. Y recuerden que si las membranas se tocan, se fusionan. Y no es bueno que los organelos se fusionen, porque van a empezar a afectarse unos a otros. ¿Ok? Entonces, toda esa red de fibras de los tres citoesqueletos le dan resistencia a la célula para que su estructura interna se mantenga. Eh, Otra de las cosas en las que participa es en la morfogénesis, ¿ya? La morfogénesis significa eh, la forma celular. Eh, si conocen algunas células, hay células que son, por ejemplo, aplanadas. Hay algunas células epiteliales que son aplanadas. Hay otras que son cúbicas. Las neuronas son estrelladas. Los glóbulos rojos son bicóncavos. Los glóbulos blancos cambian de forma. ¿Ok? Entonces, cada célula tiene una forma diferente que se relaciona con su función. Pero quien le da la forma a esa célula, aquí participa los microfilamentos. Como los microfilamentos están justo debajo de las membranas, diferentes interacciones van a hacer que le den formas diferentes. Por ejemplo, ustedes saben que las células del intestino tienen microvellosidades.
Las microvellosidades son elongaciones de la membrana, ¿ya? Pero esas microvellosidades no son constantes. Cuando nosotros no nos hemos alimentado, estamos entre comillas en ayuno, las vellosidades son cortitas. Pero cuando nos hemos alimentado y hay comida acá, estas microvellosidades se hacen más grandes, se hacen muy largas. ¿Por qué? Porque la actina polimeriza. Se hacen más largos estos, empujan la membrana y se hace más larga. ¿Para qué? Para tener mayor superficie, para absorber nutrientes. ¿Ok? Entonces, vemos cómo la membrana es modificada por los microfilamentos. Un glóbulo blanco, de repente han visto algún video de un glóbulo blanco moviéndose o de una ameba moviéndose. Son segmentos de la membrana que se estiran. ¿Cómo hace eso? Gracias a los microfilamentos. ¿O cómo se hace el proceso de endocitosis? Los microfilamentos polimerizan hacia adentro y hacen una invaginación de la membrana. ¿Ok? Eso es parte de lo que es la morfogénesis celular. ¿Ya? Participa en el movimiento. Hay varias formas de movimiento celular, en el caso de eucariotas. Algunas células se mueven por desplazamientos de la membrana. Otras se mueven, como vamos a ver, por microtúbulos, o sea, por cilios o flagelos. Y esas utilizan otro citoesqueleto, ¿ya? Pero las células que se mueven gracias a expansiones de la membrana, lo hacen porque debajo de la membrana tenemos a los microfilamentos haciendo esta función. ¿Ok? Para poder generar este movimiento es que se generan las redes o haces de actina y generan elongaciones, etc. También hay que recordar que la actina participaba en las redes de anclaje celular, ¿ya? En las uniones celulares. Así que ahí también tenemos otro rol importante de estas estructuras debajo de la membrana. ¿Ven? Aquí tenemos algunas células, como pueden ver, elongaciones de la membrana. ¿Ven? En esta ameba, aquí tenemos un glóbulo blanco que está fagocitando bacterias. Todos esos movimientos de membrana tienen que ver con los microfilamentos. ¿Ok? También participan en procesos de contracción de células tanto musculares como no musculares. ¿Ya? Por ejemplo, se dice que el frío es bueno para evitar las arrugas. Las personas que viven en climas más fríos tienen menos arrugas. Porque con el frío las células se contraen para dejar menos superficie con la cual perder calor. ¿Ya? Entonces, esa contracción, que es obviamente mucho menor que la contracción muscular, hace que las células tengan menor superficie y por lo tanto participen en este proceso. Otra de las funciones en las cuales también se ve asociada es en el transporte de cosas dentro de la célula, pero eso lo vamos a ver después. Y participa también en el anclaje entre células o el anclaje de célula matriz, esto ya lo vimos hace rato, en lo que era uniones adherentes, ¿ya? Y además en animales participa en la división celular. ¿Verdad? Bueno, de hecho en la división celular vamos a ver que participan los 3 tipos de citoesqueleto, pero los microfilamentos participan generando un anillo que contrae la célula por la mitad para hacer la separación en 2. ¿Ya? Otros citoesqueletos participan con otras cosas. Además de los microfilamentos de actina, hay que indicar que en el músculo existen además microfilamentos de miosina, ¿ya? De miosina, que son estructuras que combinadas entre sí permiten la contracción muscular, ¿ya? La combinación de movimientos de las cabezas de miosina con la actina permiten de que el músculo se mueva. Esto lo van a ver más adelante en otro curso con más detalle, cómo ocurre el golpe de poder y cómo el ATP es necesario para hacer la relajación muscular más que la contracción, lo cual explica, por ejemplo, los calambres o el rigor mortis, ¿ya? Pero lo van a ver después. El segundo tipo de
de citoesqueleto que está presente en los eucariotas, recuerden, todo esto es solo en eucariotas, son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son redes más estables de proteínas, y en este caso son proteínas fibrosas, que se distribuyen de manera aleatoria por la célula, ¿ya? Y se mueven de desmosomas a desmosomas, o de desmosoma a demidesmosoma, que son las zonas de anclaje célula con matriz. Y además hay un tipo especial de filamento intermedio que está en el núcleo, ¿ya? Que es importante en la estructuración del núcleo. Es el único citoesqueleto que está en el núcleo. ¿Okay? Se diferencian de las actinas en que son proteínas fibrosas, forman estructuras de mucha más resistencia y son mucho más estables en el citosol. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía electrónica. Aquí se ha degradado en una célula todo, excepto la parte del citoesqueleto. Y pueden ver todas las redes, más la parte del núcleo que tiene una densidad mayor. Existen 6 tipos de proteínas que forman filamentos intermedios, ¿ya? Como los filamentos intermedios son las principales proteínas de resistencia, en cada tejido tenemos diferente tipo de filamento. Porque es diferente, por ejemplo, el epitelio es un tejido que requiere cierta resistencia, porque está expuesto generalmente hacia el exterior, ¿ya? Y las células de tejido conectivo, por ejemplo, de cartílago, o de adipocito, o de hígado, requieren una resistencia diferente, ¿ya? Las neuronas requieren una resistencia diferente. Entonces, como cada tejido tiene resistencias o necesidades diferentes, existen diferentes tipos de proteínas usadas en diferentes tejidos. De los 6 tipos de filamentos intermedios, hay 2 que son característicos del epitelio, que son las queratinas, ¿ya? Las queratinas ácidas y las queratinas básicas. Los filamentos de tipo 3 son las bimentinas y otros que se parecen a la bimentina y que los encontramos en tejido conectivo, muscular, adipocito, hígado, etc. ¿Ya? Un montón de tejidos. Los filamentos de tipo 4 son los neurofilamentos y otros que se parecen a ellos. Obviamente, por el nombre, estos los encontramos en neuronas, ¿ya? En neuronas, también los encontramos en embriones, etc. ¿Ya? Pero principalmente en neuronas. Los filamentos de tipo 5 se llaman láminas, ¿ya? Y estas son importantes porque van a encontrarse en los núcleos de todas las células que tengan núcleo. Vamos a ver la importancia que tienen después. Y los de tipo 6 son los que se descubrieron, los últimos que se descubrieron, y se los ha encontrado en algunos tejidos especiales. Por ejemplo, en los ojos. Ya vamos a ver algunas de sus funciones. ¿Okay? Independiente de cuál sea el tipo de filamento, todos ellos tienen un parecido. Ya tienen un parecido en que son proteínas alargadas, una zona carboxila, una amina. Tienen diferencias, obviamente, en la secuencia, pero se parecen harto en cómo se estructuran, ¿ya? Y se diferencian un poco en que unas son más flexibles, otras son más resistentes. Y eso dependerá del tejido. Entonces, aquí pueden ver cómo se forma un filamento intermedio. 2 proteínas de filamento intermedio, pueden ser queratina, lámina, lo que sea. 2 proteínas se combinan entre sí. Forman un dímero. Después este dímero se combina con otro dímero, pero colocados en posición inversa. ¿Ven? Entonces, aquí pueden ver. Tiene carboxilo, amino, y aquí tiene hacia afuera amino, hacia adentro carboxilo, carboxilo. Un tetrámero. Ese tetrámero se junta con otro tetrámero y este con más tetrámeros, y cuando forman 8 unidades en paralelo, se doblan, se cierran, ¿ya? Y forman una especie como de anillo. Esto, si ustedes se fijan en la estructura, parece un resorte y literalmente funciona como un resorte, porque eso puede ser estirable, entonces tiene cierta flexibilidad, se puede estirar y es muy resistente.
¿Ya? Estos elementos son los elementos más resistentes y flexibles del citoesqueleto celular. Las queratinas, como les decía, que son ácidas o básicas, depende, las encontramos en los epitelios animales. Hay varios tipos de queratinas. Hay queratinas duras, queratinas blandas. Por ejemplo, tenemos en la piel, tenemos en las uñas, tenemos en el pelo, en el caso de los animales, en los cascos, en los cuernos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Forman parte del anclaje de desmosomas, semidesmosomas, etc. Las bimentinas van a ser filamentos de tipo 3 que se encuentran en diferentes tipos de tejidos. Fíjense acá. Fibroblastos, que son de tejido conectivo, músculo, tanto liso como estriado, condriocitos, también tejido conectivo, osteocitos, tejido conectivo, adipocitos, etc. Hepatocitos, melanocitos, células de la piel. Todos esos son tejidos que requieren resistencia intermedia y usan bimentina. ¿Ya? Además, el músculo de usar bimentina puede usar otro tipo de citoesqueleto, como por ejemplo desmina, otro tipo de molécula, que le ayuda a la organización de la estructura del sarcómero para permitir la contracción muscular. ¿Ya? La desmina es otra proteína específica de la musculatura. ¿Ya? La periferina es otra de las filamentos intermedios de tipo 3, ¿ya? Que lo encontramos en neuronas, pero en neuronas de la periferia, por eso se llama periferina. ¿Ya? O sea, neuronas que no están ni en el cerebro ni en la médula. Neuronas que hay en los brazos, neuronas que hay en otras partes del cuerpo, ¿ya? En las extremidades, en el tronco, etc. ¿Ya? Periferina. Los filamentos de tipo 4, los filamentos intermedios, son los neurofilamentos. A esto los encontramos también en las neuronas, tanto en las neuronas periféricas como en las neuronas centrales. ¿Ya? Entonces, estas están en neuronas del cerebro, de la médula y del resto del cuerpo. Y hay varios tipos de neurofilamentos, más grandes, más pequeños, porque consideren esto, las células más largas que tenemos son neuronas. En los humanos, la neurona más larga va de la base de la columna hasta la planta del pie. ¿Ok? Es como 1 metro. En una jirafa son como casi 4 metros de neurona que tiene que tener. Entonces, requiere unos filamentos bastante alargados. Dentro de los neurofilamentos hay un tipo especial que se llama nestina, ¿ya? Que lo encontramos en embriones fundamentalmente. Y los neurofilamentos se clasifican en filamentos por su tamaño, ¿ya? H, M o L. Bueno, esto por tamaño light, medium o high, de acuerdo al tamaño. Más grande, más pequeños, etc. ¿Ya? Los filamentos intermedios de tipo 5 son las láminas. Y las láminas son proteínas que van a encontrarse en el núcleo. Y de hecho, son las responsables de formar el núcleo. Se llaman láminas porque forman la lámina nuclear. ¿Ya? La lámina nuclear es una red de filamentos intermedios que está en el núcleo por dentro, asociada tanto a la membrana nuclear como a la cromatina. ¿Ya? Aquí pueden ver una fotografía electrónica. Toda esta malla que se ve acá es una red eh, que está dentro del núcleo y que es la que permite la interacción entre la membrana, que son los lípidos, y la cromatina, ¿ya? Que tiene perforaciones para los poros, etcétera, pero es la que se encarga de ese proceso, ¿ya? Entonces, las láminas A, B y C son de 3 tipos, se anclan a la membrana y permiten el anclaje de la cromatina. ¿Ya? Cuando veamos núcleo vamos a ver cómo se regula esto más o menos. Y son importantes porque cuando, cuando la célula hace mitosis, ¿ya? Cuando la célula hace mitosis, el DNA se compacta y el núcleo tiene que desaparecer. Y para que el núcleo se disgregue, para que la envoltura nuclear se separe, las láminas son fosforiladas. Y al fosforilarse se empiezan a separar. Y ahí los cromosomas quedan libres. Cuando los cromosomas son separados en la mitosis y empiezan a descondensarse ya en los polos,
otra vez las láminas se desfosforiladas y empiezan a organizarse otra vez los núcleos nuevos de las nuevas células hijas. ¿Ok? Entonces, las láminas son las proteínas importantes implicadas en el proceso de organización del núcleo. De hecho, se han encontrado una gran cantidad de mutaciones en los genes de las láminas que alteran el patrón de división celular. Y una de las enfermedades más conocidas de este defecto de esta proteína es la progeria, el envejecimiento prematuro. ¿Ya? Lo que ocurre es que como el núcleo no se ensambla correctamente, el DNA empieza a ser degradado. Y al degradarse, los telómeros sufren y los telómeros están asociados al envejecimiento y por eso las personas, los niños que tienen esta deficiencia, envejecen y mueren generalmente antes de los 15 años, ¿ya? Con sus tejidos envejecidos. El último tipo de filamento intermedio que se ha encontrado son los de tipo 6, filencina faquinina, que los encontramos en algunos tejidos especiales. Por ejemplo, en el cristalino. ¿Ya? El cristalino que tenemos en el ojo es un tejido especial porque es transparente. ¿Okay? Es transparente para permitir el paso de la luz. Y aquí tenemos entonces proteínas como la filencina faquinina que son capaces de no interferir demasiado con el paso de la luz. Y por eso permite, entre otras cosas, de que se genere este tejido bastante transparente. ¿Ya? El tercer tipo de citoesqueleto de las células eucariotas son los microtúbulos. Y los microtúbulos son estructuras mucho más largas y mucho más organizadas que los otros dos tipos de citoesqueleto. ¿Ya? De hecho, los microtúbulos se organizan desde un centro que está ubicado casi en el centro de la célula, que se conoce como el centro organizador de microtúbulos, o centrosoma también se le conoce, y ahí se organizan en todas direcciones en la célula. ¿Ya? Las proteínas que forman los microtúbulos son de tipo tubulina, son dos las principales, como se conocen como alfa y beta, y van a formar la estructura de los microtúbulos. Para formar un microtúbulo se forman primero lo que se conoce como los protofilamentos, que son repeticiones de este dímero de tubulina. ¿Ya? Entonces se juntan una tubulina alfa, una beta. ¿Ya? Y se repite alfa, beta, pero siempre están como alfa, beta unidas. Entonces cuando se agregan de dos siempre, de dos. Entonces eso hace de que el microtúbulo tenga un lado más y un lado menos. Un lado que siempre termine en beta, un lado que termine en alfa. ¿Ya? Y de esa forma se va a organizar. Cuando se juntan 13 protofilamentos, forman una estructura circular que sería el anillo del microtúbulo. ¿Ya? También, al igual que el caso de los microfilamentos, los microtúbulos tienden a tener una gran dinámica, porque pueden estar polimerizando o despolimerizando de manera continua. ¿Ya? Ahora, a diferencia de lo que pasaba con los microfilamentos, los microtúbulos polimerizan, pero por acción de GTP. ¿Ya? Entonces, los microfilamentos gastaban ATP, los microtúbulos gastan GTP para agregarse. La disposición en el caso de los animales es desde el centrosoma, que tiene en su interior los llamados centriolos, que vamos a ver de qué son después, y el lado menos siempre está anclado en el centrosoma, que es una serie de proteínas, y el lado más hacia el exterior, hacia la membrana. ¿Ya? En el caso de las plantas y de los hongos, esta estructura se conoce como centro organizador de microtúbulos. ¿Ya? Y no tiene centriolos. Los centriolos son de animales. ¿Ya? Es una diferencia entre animales, plantas y hongos. En los animales, el centrosoma tiene centriolos. En el caso de plantas y hongos, no tiene centriolo. ¿Ok? Aquí podemos ver la estructura. Participan en esta estructura del centrosoma otras proteínas también de tipo tubulina, ¿ya? Como tubulina gamma o delta, etc. Y ahí vemos cómo se van a anclar.
las funciones en las cuales participa los microtúbulos son variadas. Aparte de participar en lo que es la estructura de la célula y la forma, etcétera, y la resistencia, vamos a ver que participan en la división celular. Y en la división celular se encargan de separar cromosomas y también separar organelos. Porque cuando se va a hacer la división, cada célula hija tiene que recibir más o menos cantidades equivalentes de organelos, ¿ya? No solamente recibir cantidades adecuadas de cromosomas. Entonces, los microtúbulos van a encargarse de separar cromosomas, pero también se encargan de movilizar un grupo de mitocondrias hacia un lado, otro hacia el otro, y así, de cada organelo, ¿ya? Participan en el movimiento de cosas en la célula. Vamos a verlo luego cómo ocurre, ¿ya? El flujo de cosas de un lado a otro. Y participan en la formación de cilios y flagelos, que son estructuras que pueden darle movimiento a las células, ¿ok? En el tema del transporte de cosas, tenemos de que como los microtúbulos se organizan como una red centralizada, ¿ya? De manera radial, esto puede ser usado como una red de carreteras. Entonces, si la célula necesita movilizar algo de afuera hacia adentro, lo puede movilizar pegado a los microtúbulos. Si quiere movilizar de afuera, de adentro hacia afuera, igual, ¿ya? Entonces se puede utilizar como una red. Por ejemplo, el cambio de color en camaleones, en peces, en pulpos, por ejemplo, se da no porque produzcan color de inmediato, sino que simplemente lo que hacen es mover pigmentos. Si concentran pigmentos, toman color. Si distribuyen pigmentos, se diluye y no se nota color. Y de esa forma pueden cambiar rápido de color, ¿ya? Por ejemplo, un camaleón que quiera verse rojo, concentra los pigmentos rojos y disgrega los pigmentos de otros colores. Y ahí se ve de color rojo. Y así van adaptándose en camuflaje, ¿ya? Hay un montón de seres que hacen esto. ¿Cómo ocurre ese movimiento? Gracias a las llamadas proteínas motoras, ¿ya? Hay varios tipos de proteínas motoras, pero las más importantes que participan en este movimiento son las quinesinas y las dineínas. Hay dos tipos de dineínas del citoplasma y las dineínas que son del cilio o flagelo, ¿ok? Las que participan en los movimientos normales son quinesinas y dineínas. Las citoplasmáticas. Las quinesinas son proteínas que se van a mover hacia el lado más, ¿ok? O sea, se mueven hacia afuera de la célula. Y las dineínas son proteínas que se mueven hacia el lado menos, o sea, hacia el interior celular, ¿ok? Y literalmente estas proteínas son proteínas que caminan sobre los microtúbulos. Ya pueden buscar en YouTube si quieren, hay un montón de animaciones. Estas animaciones son bastante precisas acerca de cómo ocurre el proceso de movimiento de microtúbulos. ¿Ven? Esto que está acá abajo es un microtúbulo. Esto es una quinesina, ya que tiene las cabezas. Le pusieron el nombre al revés, ¿ya? Porque la cola ancla a lo que quiere transportar y las cabezas son las que se mueven. Deberían ser las patas, pero bueno, así se le pusieron el nombre. Entonces, las cabezas de la proteína se mueven con gasto de ATP. Cada paso es un gasto de ATP, ¿ya? Entonces va gastando ATP y se va moviendo. Y por el otro lado, tiene agarrado algo. Puede ser un pigmento, puede ser proteína, puede ser una vesícula, como en este caso. Y así la célula mueve cosas hacia adentro o hacia afuera, ¿ya? Y así moviliza vesículas del retículo al Golgi, del Golgi a la membrana, del Golgi al lisosoma, de la membrana al endosoma, y así. Van generando movimiento de cosas de un lado a otro de la célula. Como resumen de la mecánica de los tres tipos de citoesqueleto, tenemos que indicar que cada uno de los tres tipos de citoesqueleto tiene diferencias en la resistencia y en la elasticidad, ¿ok? Los filamentos los microfilamentos, que son de actina, son estructuras que son poco elásticas,
no se estiran mucho, pero resisten una gran fuerza. ¿Ya? Estaba hablando de fuerza a nivel celular. Los microtúbulos son bastante elásticos. Se estiran harto, como el triple de su longitud, pero no resisten mucha fuerza. ¿Ya? Entonces se pueden romper con facilidad. En cambio, los filamentos intermedios son muy elásticos y también son muy resistentes. ¿Ok? Por esa razón es que los filamentos intermedios son los principales moléculas de resistencia en las células. ¿Ya? Y los otros tienen más funciones asociadas, uno a las membranas y otro a los transportes de cosas dentro de las células. Nos falta revisar cilios, flagelos y centriolos, que vendrían a ser estructuras especiales derivadas de microtúbulos. ¿Ya? Los centriolos son estructuras de microtúbulos que están formados por tripletes, ¿ya? Tripletes, 9 tripletes de microtúbulos, 9 tripletes y un montón de proteínas auxiliares. ¿Ya? Y esto los encontramos en el centro de la estructura del centrosoma. Pero además los centriolos pueden servir como base para organizar los cilios o los flagelos. ¿Ya? Y los cilios y flagelos son estructuras que permiten el movimiento de la célula, de algunas células, o el movimiento de cosas afuera de la célula. La diferencia principal entre un cilio y un flagelo está dada por la longitud. ¿Ya? Un flagelo es entre 10 y 30 veces más largo que un cilio. ¿Ok? Y eso hace de que el movimiento sea diferente. El movimiento del flagelo es como tipo látigo, ¿ya? Tipo látigo, más o menos, ondulante, mientras que el cilio tiene un movimiento que es tipo brazada, ¿ya? Tipo como un nadador, que se mueve de manera corta. Sin embargo, si nosotros cortamos un cilio o un flagelo, nos vamos a encontrar que su estructura es muy parecida, ¿ya? Es muy parecida. Tienen 9 dobletes en el exterior y 2 microtúbulos en el centro. Y un montón de proteínas auxiliares. ¿Ya? Un montón de proteínas auxiliares. Pero, ¿de dónde deriva el microtúbulo, el cilio o el flagelo? Desde un centriolo que ahora pasa a llamarse cuerpo basal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta estructura que es de un centriolo, deriva de un centriolo, que se llama cuerpo basal, tiene 9 tripletes, pueden ver 9 tripletes, ¿ya? Que está por dentro de la célula. Y a partir de este se genera la estructura de 9 dobletes que continúan acá, 2 de estos continúan acá, 9 dobletes hacia arriba, y que formarán el cilio o el flagelo. Y además se agregan 2 al medio. ¿Ya? Para poder mover el cilio o el flagelo participan dineínas, pero esta vez son dineínas ciliares, si es cilio, o dineínas flagelares, si es flagelo. ¿Ya? Y lo que hacen es curvar. Todas caminan, ven, están ancladas con un lado a un microtúbulo, una pareja, y se mueven sobre otra pareja. Entonces lo que hacen es, al moverse, al caminar, curvan el cilio o el flagelo. Y de pronto, todas juntas se van a soltar. Y al soltarse, generan el movimiento. Y otra vez caminan, y otra vez se sueltan, y así están generando permanentemente ese movimiento. ¿Ven? Estos son un ciliado, cómo mueve estas estructuras, es porque permanentemente están generando el movimiento de las dineínas sobre el microtúbulo. ¿Ya? Aquí tenemos un flagelo, también vemos cómo mueve este organismo, esta estructura. Ahora, estos cilios y flagelos que he mencionado son estructuras de eucariotas, ¿ya? De eucariotas, ¿ya? Los espermios animales, algunos flagelados, protistas, tienen flagelo de tipo eucariota, microtúbulos, etc. En bacterias también existe flagelo, pero el flagelo de la bacteria es absolutamente diferente al flagelo de los procariotas, de los eucariotas, ¿ya? La proteína es diferente, el gasto energético es diferente, la forma de moverse es diferente,
la relación con la membrana también es diferente. ¿Ok? En las bacterias, la proteína que forma el flagelo se llama flagelina y es una proteína rígida. ¿Ya? Es una proteína rígida. En los eucariotas hemos visto que está las tubulinas y los microtúbulos son flexibles. ¿Ya? Eh, en los eucariotas, cuando se mueve el cilio o el flagelo, se gasta ATP. Aquí, para movilizar a este flagelo las bacterias, lo que hacen es activar una bomba de protones. ¿Ya? Y este genera un movimiento tipo hélice. En el caso del flagelo era ondulatorio. Esto es como una hélice. Entonces, esta estructura es bastante rígida, el flagelo de bacteria es bastante rígido, y aquí esa estructura funciona como un motor, gira, rueda, ¿ok? Aquí se ve más o menos cómo ocurre ese proceso, ¿ven? Esto que está acá es el flagelo de bacteria, va girando. Entonces, al girar, hace de que esta estructura, que es más rígida, se mueva. Entonces funciona como si fuese la hélice de un barco y de esa forma hace avanzar a la bacteria. En cambio, por ejemplo, un espermio eucariota de un animal, su movimiento es ondulatorio, ¿ven? Se mueve de lado a lado, de lado a lado. Es diferente al movimiento que tiene la bacteria. Entonces, los flagelos de bacteria con los flagelos de eucariota se parecen en que son cosas alargadas que mueven células. Es lo único que se parecen, ¿ya? Pero las proteínas que lo forman son diferentes, la forma de moverse es diferente, la energía que usan es diferente, etc. ¿Ok?